Si alguien está aquí por primera vez, mi nombre es Manuel Cañedo. If you're here for the first time, this is Pastor Manuel Cañedo. Me da mucho gusto recibirte, eres más que bienvenido en este lugar. It's really great to have you here. You're more than welcome in this place. Nos encanta recibir personas de cualquier lado, no importa lo que pienses o lo que creas. We love receiving people from all over. It doesn't matter what your belief system is or what you think. Y de igual forma, si hay alguien viéndonos por internet o escuchándonos, nos gusta tenerte aquí con nosotros. And likewise, if there's anyone listening to us through any other kind of media, we're glad to have you listening. Y como muchos de ustedes, yo no soy de aquí de Mazatlán. As many of you, I'm not here from Mazatlan. Soy fuereño, nací de aquí muy lejos. I'm a foreigner. Perdón. Entonces, yo no soy de Mazatlán So I'm not from Mazatlan. y donde vivíamos antes mis papás compraron un terreno. And where we used to live, my parents bought a piece of property. Y empezamos a construir los cimientos. And we began to build the foundations. Y es terrible poner cimientos. And it's a terrible thing to have to plant Son un foundations. dolor de cabeza. It's a headache. Se va mucho dinero, There's a lot of money invested. mucho esfuerzo, It takes a lot of effort, mucho tiempo a lot of time. y llegas y no ves nada. And then you arrive and you don't see a thing. Literalmente queda todo bajo tierra. Everything literally is under the ground. Y siempre hay la tentación de dedicarle menos tiempo y esfuerzo a eso. And there's always a lot of temptation to just put less effort into that. Pero eso no se hace, acabaríamos con casas como estas. But if that were to happen, we would get houses like these. Mira, me encanta poner esas fotos, son muy mexicanas. I love these photos. They're really Mexican. Mira, nada más. ¿Qué te parece? Reciclaje. What do you think? Recycling. No, eso no es bueno, no es un buen cimiento. That's not good. That's not a good foundation. Es un buen proyecto de reciclaje, pero no es un buen It's a cimiento. nice recycling project, but it's not a good foundation. Mira la siguiente. Look at the next one. A ti que te encantan los pallets, ¿no? Who loves pallet furniture? All that. Ahora todo queremos hacer con esas tarimas. Mira, esta es muy mazatleca. This is really Mazatlecan. Yo he visto esos tipos de troncos que usan aquí, ¿no? I've seen these kind of trunks that they use here. Por eso el título de nuestro estudio de esta mañana es Construyendo sobre cimientos fuertes. So that's why our title for the study this morning is Building on a Strong Foundation. Si estás tomando nota, escríbelo porque te va a ayudar a recordarlo. If you're taking notes, write this down. It'll help you remember. Construyendo sobre cimientos fuertes. Building on strong foundations. Y vamos a leer Efesios 4 del 17 al 31 esta mañana. And we're going to be looking at Ephesians 4:17 to 31 this morning. Entonces acompáñame ahí en tu Biblia So read along with me. y conforme vayamos estudiando esto vamos a encontrarnos con 7 ladrillos para construir tu vida espiritual. As we read through this, we're going to be coming across bricks to build your spiritual life. Y también quiero recordarte que esto es parte de nuestra temporada llamada Alistándome para la Guerra. And I want to remind you that this is part of our season that we're in with preparing for war. Entonces, si tienes tu Biblia, sácala conmigo, saca tu teléfono celular. So if you've got your Bible, take it out. If you've got your phone with the Bible on it, take that out. Y vamos a leer juntos Efesios 4 del 17 al 19 para comenzar. And we're going to be looking at Ephesians 4 from 4 to 7 to start off with. ¿Del qué? ¿4 de qué? Del 17 al 19. Sorry, 4:17 to 19 first. Y cuando estés ahí, di amén bien fuerte para saber que ya estamos juntos. When you've got it, say amen really strongly so we know you're there. Órale. Eso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who, being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. Vamos a orar para luego continuar. We're going to pray and then carry on. Señor, queremos rogar que tu Espíritu nos revele tu palabra. Lord, we want to ask for your Spirit to reveal your word to us. Y que esta mañana tú hables a nuestro corazón lo que quieres decirnos. Would you speak to our hearts what you want to say this morning?
y que seamos como una buena tierra que recibe tu palabra y después da fruto. And would it be good soil that those seeds would fall on and then bear fruit? Oramos todo esto en tu nombre, We Jesús. pray this in your name, Jesus. Que así sea. May it be. Entonces, en primer lugar, podemos identificar aquí un primer tipo de personas. So first off, we see a first kind of group of people here. Esos primeros 3 versículos nos hablan de una clase de gente. These first 3 verses talk to us about a certain kind of people. Dice, no anden como los otros gentiles. It says, don't go on as the other Gentiles. Y luego da una serie de descripciones que básicamente significan que son personas que no conocen a Dios. And then it gives a whole series of descriptions that let us know that these are people that don't know God. De hecho, son personas que han rechazado a Dios They're actually people who have rejected God, y lo siguen rechazando. and they keep on rejecting Him. Porque no se trata solo de creer en Dios. Because it's not only about believing in God. La mayoría de las personas allá afuera creen en Dios. Most people out there believe in God. Muchos le piden a Dios, Many even ask God for things, pero no todos obedecen a Dios. but not all obey God. Y ahí dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. And so here it says, don't live any longer as those who don't know God. Este primer grupo de personas entonces son gente que ha rechazado a Cristo. These first group of people then are those who have rejected Christ. Hay una imagen en tu pantalla que lo hace muy fácil de entender. And there's an image up on the screen that really puts this very clearly. Y la Biblia nos anima continuamente a no estar en ese lado de la ecuación. And the Bible continuously encourages us to not go into this kind of equation. De hecho, toda la obra de Jesucristo está enfocada en que tú no estés en esa situación. Actually, the whole work of Jesus has to do with you not being in this equation. Que no estés lejos de Dios, sino cerca de Dios. That you wouldn't be far from God, but that you would draw near. Entonces ese es el primer grupo en el que no debemos estar y creo que la mayoría de nosotros no estamos. And so this is the first group of people that we shouldn't belong to, and I think most of us don't belong to that group. Entonces vamos a ver el otro grupo en el que sí podemos y debemos estar. So let's look at the next kind of group where we may be involved and we should actually be in. Lo encontramos en los versículos del 20 al 24. We're going to see this group in verses 20 to 24. Dicen lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Este segundo grupo de personas son personas que le han dicho sí a Cristo. This second group of people are people who have said yes to Christ. Y me encanta esta siguiente imagen porque es tan simple como la primera. And I love this next image because it's just as simple as the first. La persona es la misma, Same person, la cruz es la misma same cross. y la única diferencia es la respuesta ante la cruz. The only difference is the response to the cross. Ese monito no es diferente al otro, This little guy isn't any different than the other. pero su respuesta ante Jesús es la que hace toda la diferencia. But it's his response to Jesus that makes all the difference. Una persona que le ha dicho sí a Cristo, Someone who has said yes to Christ, dice ahí que aprende de Cristo. it says they learn from Christ. Eso significa que cambia tu manera de vivir. That means that the lifestyle changes. Imagínate que yo te dijera esta mañana Imagine this morning if I were to say to you que tengo 10 años que estoy a dieta. that I've been on a diet for 10 years. ¿Por qué se ríen? Why are you laughing? ¿Por qué? Porque no se nota. Why? Because it's not visible. Digo, no estoy flaquito, And I'm not a scrawny kind of guy. no soy delgado. I'm not thin. Si he estado a dieta 10 años y eso no ha cambiado mi aspecto físico, algo anda mal, ¿no crees? So if I've been dieting for 10 years and my physical aspect hasn't changed at all, something's not lining up. Do you agree? Bueno, pues la verdad es que no estoy a dieta. And so the truth is I'm not on a diet. Dicen que en Capilla Calvario cuidamos nuestra alimentación. They say that in Calvary Chapel we watch what we eat. Cuidamos que el otro pastor no se coma nuestra alimentación. We watch out that another pastor doesn't eat what I want to eat. Lo malo es que a veces somos cristianos The bad thing is that sometimes we as Christians
Y decimos, tengo 10 años de cristiano say, we've been Christians for 10 years, y no se nota. and there's nothing visible to that. Eso es un problema. That is a problem. Pero aquí habla de ser imitadores de Jesucristo. But here it's talking about being imitators of Christ. Y entonces si nuestro cristianismo está cambiando la forma en la que vivimos, vamos bien. So if our Christianity is changing the way we live, then we're on the right path. Pero también quiero hacer énfasis en el versículo 23. But I also want to highlight verse 23. Otra versión dice lo siguiente: dejen que el Espíritu renueve sus pensamientos y actitudes. There's other versions that say, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Para vivir como Cristo no tienes que esforzarte más en ser bueno. In order to live like Christ, you have to do more than just focus on being good. Necesitas esforzarte más en ser lleno del Espíritu Santo. You need to focus more on being full of the Spirit. ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo nos renueve? How do we let the Spirit renew us? A través de pasar tiempo con Él, Through spending time with Him. tiempo en oración, Time in prayer, tiempo leyendo la palabra, time spent in the Word, tiempo ayunando. time fasting. A esto lo llamamos devocional. This is what we call devotion. El devocional es el cimiento que va a hacer tu vida crecer. And a devotional is something that's going to be the foundation that's going to allow your life to grow. Si tú eres cristiano solo porque vienes a la iglesia, If you're a Christian just because you come to church, vas a construir tu vida como sobre esas llantas. you're going to be building your life upon that foundation like the tires. Pero si tú pasas tiempo con Dios en lo personal, But if you spend personal time with God, entonces esos son cimientos sólidos. then those are going to be strong foundations. Esos son los cimientos de tu casa espiritual. That's going to be the foundation of your spiritual house. Juan 15:5 dice lo siguiente: John 15:5 says this. yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Jesús dice, separados de mí no pueden hacer nada. Jesus says, you can do nothing separated from me. Entonces, primero tenemos que poner los cimientos. So first off, we need to lay the foundations. Primero tenemos que poner tu devocional diario, First off, you have to have your daily devotion time, tu comunión con Jesucristo, your fellowship with Christ, y luego vamos a construir sobre eso. and then you can build upon that. Y no importa si tú tienes una semana que naciste de nuevo, And it doesn't matter if you just were born again a week ago, o tienes 100 años de cristiano, or you've been a Christian for 100 years. todos podemos crecer en estas 7 áreas que vamos a aprender hoy. All of us can grow in these next 7 ways that we're going to be looking at. Entonces, acompáñame a leer el versículo 25 para ver la primera. So read verse 25 with me to see the first one. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Primera recomendación que nos hace aquí: dejen de decir mentiras. First recommendation we receive here is to stop lying. Levanta tu mano si dices mentiras. Raise your hand if you lie. Todos los que no la levantaron All of you who didn't raise your hands, están echando mentiras. you're lying. No se crean, perdón, era una pregunta capciosa. No, it's just a trick question. Porque a veces lo hacemos algo muy común. Because sometimes we make it something really common. Por eso quiero decirte algunas de las mentiras más grandes en la iglesia cristiana. That's why I want to tell you some of the biggest lies in the Christian church. Y lo puse con rojo para que sea más así. And I even put it in red letters so that it like looks Las even mentiras más even grandes de la more- iglesia more cristiana. serious. The biggest lies in the Christian church. Y va a salir ahí la mansión donde vive el pastor Manuel. And that mansion where Pastor Manuel it lives is going to show up. No se crean. No, not at all. Mentira número 1. Okay, lie number 1. Decir amén cuando todavía no has encontrado el versículo. Saying amen when you still haven't found the verse. Yo la verdad es que soy su pastor y los amo, pero a veces no les creo. I'm your pastor and I love you, but sometimes I don't believe you. Porque yo estoy aquí y tengo muchos años leyendo la Biblia, ¿sí? Because I've been reading the Bible for many years, right? Y yo estoy aquí buscando un versículo y les digo, digan amén cuando estén listos. And I'm looking for a verse and I say amen when you're ready. Y todavía no acabo de decir, ya dicen amén. And then all of a sudden everybody says amen. Y yo digo, ¿en serio? I'm like, really? Entonces yo creo, no estoy seguro. Primera mentira, decir amén cuando todavía no has hallado el versículo. So I'm not completely sure, but I'm thinking there might be some of you lying out there saying amen when you still haven't found the verse. Segunda mentira, Next lie. cuando los pastores dicen, When the pastors say, ya para terminar, okay, so now to finish,
Otra media hora, no, eso no. And then another half an hour goes by. Los pastores, perdón, yo soy pastor. Pastors, forgive me. I'm Entre a pastor. pastores nos podemos decir cosas. So as pastors, we can say things. Otra mentira de los pastores. Another lie that pastors say. Cuando dicen, no, el concierto estuvo increíble, hubo 300 personas. Concierto. Oh, the concert was so great. There were 300 people. Bueno, a lo mejor contando a todos eran a los servidores y así unos 400. Oh, maybe if we count all those who were serving and everything, maybe there were 400. Bueno, más los que no contamos que debieron estar ahí, seguro eran unas 500 personas. And I'm sure there were others actually that we didn't actually count, and so there was more. There's probably 500. Y luego así se veía el concierto. And this is what the concert was like. ¿Ah? Los papás de los de la alabanza nada más. This is the parents of the worship team. La- Otra mentira muy común en la iglesia. Another really common church lie. ¿Cómo estás? How are you? Ah, muy bien. Oh, really good. Bah, mentira. Lie. Respondemos en automático. We have these automatic responses. Ah, estoy bien. I'm good. ¿En serio? Really? ¿Estás bien? Are you good? No siempre estamos bien cuando decimos bien. You know, we're not always good when we say we're good. ¿Has mentido de esa forma? Have you ever lied in Digo, that way? yo sí. I have. Y se nos hace muy fácil. And it's something that comes really easily to us. Debemos estar abiertos a decir la verdad, We need to be open to saying the truth. porque somos miembros los unos de los otros. Because we are members of one another. Por eso el ladrillo número 1 para construir tu vida espiritual es no mientas. So that's why the first brick to build your spiritual life is don't lie. Di la verdad. Say the truth. Y mientras tomas nota, And as you take notes, creo que tengo aquí un ladrillo I think I actually have a brick. para que no se te olvide. So just so you don't forget. Ladrillo número 1, Brick number 1, no mientas. don't lie. Cuando alguien te pregunte, ¿estás bien? When somebody asks you, are you good? No digas sí. Don't say, yeah. ¿Cómo estás? Bien. How are you? Good. No, a veces te duele la cabeza, la panza, estás enojado. Sometimes you got a headache, you got a stomach ache, you're upset. Di la verdad, Tell the truth. porque somos miembros los unos de los Because otros. we are members of one another. Porque si hay un lugar en el que puedes ser sincero es la iglesia. Because if there's any place where you can be sincere, it should be the church. Porque si hay un lugar en el que puedes decir algo sin temor a que te critiquen es aquí. Because if there's any place where you should be able to say something without the fear of being criticized, it should be here in the church. Especialmente aquí, Especially here en Capilla Calvario in Maranata. Calvary Chapel, Maranatha. Queremos que te sientas en confianza. We want you to feel open. No solo para que agarres un cafecito, Not just have the freedom to go grab a cup of coffee, para que cuando te preguntemos cómo estás, de verdad nos digas, pastor, no estoy bien, necesito ayuda. but then when we ask you, how are you doing, you can actually say, Pastor, I'm not doing okay, I need some help. Aquí en la iglesia no tienes que aparentar, Here in the church, it's not about appearances. no tienes que hacer como que todo está bien. You don't have to fake like everything's okay. Somos familia We're a family. y aquí no hay por qué mentir. And there's no reason to lie here. Dice ahí, somos miembros los unos de los Here it otros. says we are members of one another. Entonces la próxima vez que quieras salírsete esa mentira blanca, So the next time you want to kind of get away from that white lie, di la verdad. say the truth. Es muy simple, It's really easy. pero requiere abrirse y exponerse. But it requires you to be open and to expose yourself a bit. Pero es necesario hacerlo aquí en la iglesia. But that's what we need to do here in the church. Después los versículos 26 y 27 nos van a llevar al siguiente ladrillo. And now the next verses, 26 and 27, are going to show us the next. Dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. ¿Hay alguien aquí que nunca se ha enojado? Is there anyone here who's never gotten mad? Levanta tu mano. Raise your hands. Ah, para hacerte un santo. We'll turn you into a saint if that's the truth. Ah, bueno, exageré a lo mejor. No, maybe I'm exaggerating a bit. ¿Hay alguien aquí que este mes no se ha enojado? Is there anyone here who hasn't gotten angry this month? ¿Alguien aquí? ¿Un mes? A ver, piénsalo. Anyone got a ¿No? month without getting upset, get angry? Ok, esta semana This week? se lo voy a poner más fácil. ¿Hay alguien aquí que en los últimos 10 minutos no se ha enojado? Let's make it easy. Is there anyone here in the last 10 minutes who hasn't gotten angry? Sí, somos unos santos. Ah, we're saints. Me parece muy interesante que la ira y el pecado no son necesariamente la misma cosa. It's interesting to me that wrath and anger are not necessarily the same thing. Dice ahí, airaos, pero no pequéis. Here it says, be angry and do not sin. Dice, puedes enojarte, pero no peques. So you can get angry,
but don't sin. Y los que nos gusta enojarnos decimos, muy interesante, And so ¿no? those of us who like to get angry, we say, oh, that's Necesito interesting. usar este versículo. I need to use this verse. La próxima vez que te enojes con tu marido, So the next time you get angry at your spouse, vas a querer decirle, la Biblia dice que me puedo enojar, the Bible says I can get angry, pero que no peque. but just do not sin. Bueno, ¿qué significa eso? So what does this mean? No sé si recuerdas, por ejemplo, esta campaña llamada ¿Qué haría Jesús? I don't remember if you remember this whole campaign that was like, what would Jesus do? Fue un poco famosa en los 90s It was a bit famous in the 90s. y leí que era de hace más años atrás. And I read even that it started from before then. Pero había unas pulseritas que tenían unas letras, What will Jesus do? But there were these bracelets that had this like, what would Jesus do on it? ¿O qué haría Jesús? WWJD. Y me pareció muy interesante ver este chiste, ¿no? Que encontré en internet que dice lo siguiente. And so I found a joke on the internet. And En I thought it was español kind of funny. primero, si alguna vez te sientes enojado y alguien te dice ¿qué haría Jesús? Recuerda que tirar las mesas y perseguir a todos con un látigo es una de las posibilidades. So Va a estar it's en inglés. If someone asks, what would Jesus do? Remind them that turning over tables and breaking out whips is a possibility. Entonces, ¿no te parece interesante que Jesús se enojó, pero la Biblia dice que nunca pecó? Isn't it interesting that we know that Jesus got angry, but the Bible tells us that he never sinned? Quiere decir que en teoría, It means that, in theory, tú podrías voltear las mesas y hacer un azote de cuerdas y no pecar. you could turn over tables and create a whip and not sin. Pero está But- muy difícil. But that's really hard. Cuando te enojas es más fácil que caigas en pecado. When you get angry, it's easier for you to go towards sin. Y nos lo dice en el versículo siguiente. And this, the next verse tells us this. Porque el enojo da lugar al diablo. Because anger gives way to the devil. Dice, no le den lugar al diablo. And it says, don't give place to the devil. Quiere decir que aunque enojarse no es pecado, So even though getting angry is not a sin, enojarse sí es darle chance al diablo que se acerque, getting angry is giving the devil a chance to come a bit closer, darle lugar. to give him place. Como que estás comiendo y dices, llegó el diablo, siéntate, dale un lugar. It's like you're eating a meal and the devil comes like, oh, you make a place for, oh yeah, sit down. ¿Quieres hacer eso? Do you want to do that? No. No. Mientras más lejos del diablo, mejor. Come on. Mientras más lejos. The farther the devil away is, the better. Entonces, ladrillo 2 para construir tu vida espiritual. So brick number 2 in building your spiritual life. Cuando te enojes, no When- peques, When you get angry, don't sin. pero es mejor no enojarse. But it's better to not get angry. ¿No está ahí? Sí. Cuando te enojes, no peques. So when you get angry, don't sin. Ladrillo número 2. Brick number 2. No voy a ir por los otros porque no me acordaba que hay una clase aquí a un lado y están mis I'm ladrillos not ahí. going to go get all the rest of the bricks because I forgot that there's a class going on next door, and so I don't want to go interrupt them again. Cuando te enojes, no peques. But when you get angry, don't sin. ¿Cómo se hace eso? How do you do that? Perdona rápido. Forgive quickly. No dejes que el enojo crezca. Don't let that anger grow. Fíjate lo que dice Hebreos 12:15. Look at what ¿dónde? Hebrews 2:15 says. 12:15 says. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. El problema con el enojo es que echa raíces, The problem with anger is that it grows roots, como toda hierba mala. as all kinds of weeds do. Y si tú guardas ese enojo, no se queda ahí, crece. And if you hang on to that anger, it doesn't just stay like that, it's going to grow. Se hace más profundo y te causa más daño. It goes deeper and it causes more damage. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. The Bible says don't let the sun go down on your anger. Y me pareció bien interesante y lo busqué en internet. And was something that was really interesting to me, so I looked it up on the internet. ¿A qué hora es el atardecer en Mazatlán hoy? What time is sunset today in Mazatlan? Google dice a las 6:14 de la tarde. Google says at 6:14 this evening. Quiere decir que tú tienes hasta las 6:14 de la tarde para perdonar. So that means you have until 6:14 this evening to forgive. En el mejor de los casos, si tú eres de los que te gusta guardar rencor, In the best case scenario, if you're the kind that likes to hold on to your anger, suponiendo que te levantaste a las 6 de la mañana, let's suppose you got up at 6 in the morning. lo primero que hiciste fue enojarte, The first thing you did was got angry. entonces puedes estar enojado 12 horas. So you've got 12 hours to be angry.
¿Ok? Según la Biblia, bueno, de alguna manera. Okay, so according to the Bible, that's the way we could look at it. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. So don't let the sun go down on your anger. Pero más que una hora significa no te quedes agarrado a ese sentimiento. But more than just a certain time of the day, what it means is don't hold that anger in. Y eso te va a hacer crecer en tu vida espiritual. And in doing so, then that will let you grow in your spiritual life. El siguiente versículo, The next verse, versículo 28 verse 28, de nuestro texto base, es el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. So back in Ephesians 4 now, verse 28, let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Ya no voy a preguntar si has robado porque no quiero estar haciendo preguntas difíciles. I'm not going to ask anyone here if they've stolen anything, so I don't want to be asking these hard questions. A lo mejor tú dices, yo nunca me he robado nada. You might say, I've never stolen anything. O cuando era niño, hace muchos años, ya no he robado. Maybe when I was a kid, many years ago, I did. Pero Dios trajo a mi memoria un versículo bien interesante de la Biblia. But God brought a Bible verse to my mind that's really interesting. En Malaquías 3:8. In Malachi 3:8. Y es de terror. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. And it's a bit scary. It says, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. Ahora quiero dejar claro que no voy a levantar diezmos y ofrendas en este momento, ¿ok? Now, make it clear, I'm not going to raise an offering right now, okay? Y no estoy tratando de hacer que des más dinero a la iglesia. And I'm not trying to get you to give more money to the church. Estoy tratando de que entiendas un principio bíblico, I'm trying to help you understand a biblical principle. que es devolverle a Dios lo que ya es de Él. That is to give back to God what is already His. Y quiero explicarlo así. And I want to explain it like this. Es como mis hijas. It's like with my daughters. Yo tengo a mis dos hijas, Dana y Amy, I've got two daughters, y a veces me piden, cómprame unas papas. and sometimes they say, buy me some chips. Yo le compro las papas o las galletas a mi hija. So I buy my daughter chips or some cookies. Una galleta no, se me antoja más. Actually, cookies. Entonces, cuando ella ya tiene su paquete de galletas, yo le digo, dame una. And so then we're going to go with this idea with the cookies, right? So I buy her a pack of cookies, and when she opens a pack of cookies, I say, give me one. Y ella dice, no, son And mías. she says, no, they're mine. Y yo le digo, que pienso, ¿no? En mi mente humana, And in my mind, I think, ¿qué te pasa? wait, what's up with you? Soy tu papá, I'm your dad. yo las pagué, I bought them. esas galletas son mías realmente. Really, those cookies are mine. Tú misma eres mía porque eres mi hija. You yourself are mine because you're my daughter. Tengo toda la fuerza y tamaño para arrebatarte todas las galletas y no solo una. I've got all the strength and size to just grab those cookies from you. Y si te pido una galleta es por educación. And if I ask you for a cookie, it's just to be kind. Es porque, es más, ni siquiera quiero la galleta. It's about manners, right? And what's more, it's not even about me wanting a cookie. Quiero enseñarle una lección. I want to teach her a lesson. Es lo mismo con Dios. That's the same kind of thing with God. Dios te da tus 1,000 pesos esa semana. 1,000 pesos una So, semana. God gives you 1,000 pesos a week. Y Dios pide tu diezmo o tu ofrenda. And so God asks for your tithe and your offering. Y tú dices, no, es mío. And you say, no, it's mine. Yo me lo gané. I earned it. Pero Dios te da la vida, el aliento, la oportunidad para que ganes ese dinero. But God gave you life and the job and the opportunity to earn that money. Y tiene la fuerza para quitártelo. And He has the strength to be able to take it from you. No el 10%, sino todo. Not only the 10%, but all of it. Pero Él es tan amable que te lo pide por educación. But He's so kind that He asks it Y ni of you. siquiera es que Él lo necesite. And it's not that He even needs it. Es para que tú aprendas a dar. It's so that you can learn to give Y no hagas del dinero un ídolo. and not make money an idol. ¿Te fijas? You see that? Cuando Dios nos pide dar, no es porque nos quiera quitar nuestro dinero. When God asks us to give, it's not that He wants to take our money from us. Es porque quiere enseñarnos a no amarlo para darnos más. It's because He wants to teach us to not love that and give us more. Y además dice ahí, para compartir con el que tiene. And then even more it says, in order to give to him who has need. Entonces, si tú no robas realmente So if you really don't steal, y das tu diezmo y ofrenda como corresponde, and you give your tithes and offerings as you should, ahora viene otro paso. now there's a next step.
comparte con el que tiene necesidad. sharing with him who has need. Esto nos lleva al ladrillo número 3 That brings us to brick number 3, y último físicamente. and the last physical demonstration. No robes, sé generoso. Don't rob, be generous. A lo mejor tú no robas, felicidades, Okay, so if you don't rob, congratulations. pero sé generoso. But be also generous. Y ser generoso no tiene que ver con la cantidad de dinero. And being generous No tiene. doesn't have to do with the amount of money. Tiene que ver con el corazón. It has to do with the amount of heart. Hay personas aquí que son muy generosas, There are people here who are very generous, aunque no tienen mucho dinero. even though they don't have a lot of money. Ser generoso es dar lo que tienes, Being generous is giving what you have, especialmente con aquellos que tengan necesidad. especially with those who are in need. Proverbios 14:31 dice lo siguiente: Proverbs 14:31 says this. el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, honra a Dios. He who oppresses the poor reproaches his maker, but he who honors him has mercy of the needy. Una forma de honrar a Dios es tener misericordia de los que tienen menos que tú. One way to honor God is to have mercy on those who are in need. Entonces, no solo no robes, sé generoso. So it's not only just about not stealing, it's also about being generous. El versículo 29 de nuestro texto en Efesios dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Verse 29 in our Ephesian text says, "Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers." Y esa palabra corrompida significa lo mismo que podrido, And this word corrupt means the same thing as rotten. significa lo mismo que malo, It means the same thing as bad, pero también es la misma palabra para decir que algo es de mala calidad but it's also the same word used to say that something is of poor quality o decir que es algo sin valor. or that it's something that's worthless. Entonces dice que ninguna palabra sin valor salga de tu boca. So may no worthless words come out of your mouth. No se trata solo de que no digas groserías y estés maldiciendo. It's not only about not avoiding bad words and cussing. Se trata de que lo que digas sea útil y sea de bendición para los que te escuchan. It's about what you say being useful and used to build up others who are hearing you. Ese es el ladrillo número 4 para construir nuestra vida espiritual. So that's our fourth brick in building our spiritual life. No hables por hablar, Don't just talk to talk, habla para edificar. but talk to build up. No hables por hablar, habla para edificar. Don't just talk to talk, but talk to build up. Donde yo vivía antes hubo un tiempo en el que había muchas balaceras y problemas con el narco. I used to live in an area before where there were a lot of drive-bys and a lot of drug wars and things like that. Y parecía que incluso las conversaciones de amigos cristianos acababan siendo sobre violencia, muerte y destrucción. And it seemed like even conversations amongst Christians always ended up talking about that destruction and death and violence. Y era la verdad, And it was something that was true, pero hablar esas cosas no nos edificaba. but talking about those things didn't build us up. Si tu conversación no termina dando gloria a Cristo o haciendo que pienses en Él, no es algo bueno. So if your conversation doesn't end up glorifying Christ or causing you to think about him, then it's not good. Proverbios 12:18 nos dice esto acerca de nuestras palabras. Proverbs 12:18 says this about our words. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. There is one who speaks like the piercings of a sword, but the tongue of the wise promotes health. ¿Te ha pasado que platicas con alguien y te vas como, ay, o sea, nomás de hablar con él me sentí más agüitado, más cansado? Have you ever talked to somebody and after having the conversation you're like, oh man, I feel even more down and just, ugh. O con más miedo, o con más nervios. Or I'm even more nervous now, or I'm more scared. Lo mismo sucede al revés. The same thing happens Hay backwards. personas con las que platicas y dices, ay, jole, o sea, qué padre platico con fulanito. And there's other people who you can talk to, you're like, oh man, I had such a great talk with this person. Sentí que después de hablar con él me fui sabiendo más de la Biblia. I felt like after I talked to him, I just went away knowing a lot more of the Bible. O sentí que después de hablar con él me fui confiando más en Dios. Or I felt like after I talked to him, I just had a lot more trust in God. Bueno, pues eso debes hacer tú también. Oh, that's what you should be doing for others too. Que la gente con la que hables cuando se vaya diga, ay, qué padre fue platicar contigo.
That after people go away from talking with you, they would say, oh man, I really had a great talk with you. Si tú aprendes a bendecir y a edificar a otros con tus palabras, If you learn to bless and build up others with your words, eso va a edificar y construir tu vida espiritual. that's going to build up and strengthen your spiritual life. Después el versículo 30 nos dice, Now, verse 30 says, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Y si vemos el contexto de lo que estamos hablando, todas estas cosas, mentira, enojo, If we look at the context of all these things, lies and anger, todo eso puede hacer que el Espíritu Santo, Dios, se entristezca. all of those things can cause the Holy Spirit, God, to be saddened. Y estamos hablando de cristianos que caemos y resbalamos. And we're talking about Christians who fall and backslide. Pero esto no significa que las emociones o la vida emocional de Dios esté sujeta a ti. But that doesn't mean that God's emotional life is just completely tied to you. La plenitud de Dios y su deidad no dependen de ti. The fullness of God and His godness is not dependent on you. Pero lo que esto significa es que Dios te ama tanto But what this means is that God loves you so much que cuando te ve caer se entristece. that when He sees you fall, He gets sad about it. Y cuando Dios ve esto, And when God sees that, también provee los recursos necesarios para hacerte avanzar. He also provides the resources necessary for you to get up and move on. Dice ahí que nos ha sellado para el día de la redención. It says that we have been saved for the day of redemption. Él nos ha dado el regalo de salvación para seguir avanzando. He has given us salvation in order to keep on moving forward. Esto nos lleva al ladrillo número 5. Sorry, we've been sealed for the day of redemption. So No now this en- takes us to brick number 5. No entristezcas al Espíritu Santo. Don't grieve the Holy Spirit. No entristezcas al Espíritu Santo. Don't grieve the Holy Spirit. ¿Y cómo le hago? Now, how do I do this? Está muy difícil. How can I not? No, no está difícil. It's too hard. No, Es it's not hard. imposible It's impossible si no estás pegado a Dios como hablamos al principio. if you are not really stuck to God, as we talked about in the beginning. Ya para terminar. So, now, in order to finish, Mentira. that lie, Versículo 31. verse 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Esto habla de una actitud. This is telling us about an attitude. Algunas veces pensamos que porque ya no robamos o nunca hemos matado a nadie estamos bien. Sometimes we think that because we've never stolen anything, we've never killed anybody, then we're good. Pero no nos damos cuenta que estamos llenos de malas actitudes, But what we don't recognize is that we're full of these bad attitudes. de amargura, de ira, Bitterness and anger, cosas que no son buenas para nuestra vida espiritual. things that are not good for our spiritual life. Por eso el ladrillo número 6 para construir tu vida espiritual es desecha las malas actitudes. That's why brick number 6, in order to build your spiritual life, is getting rid of bad attitudes. Desecha las malas actitudes. Get rid of bad attitudes. Y déjame decirte esto, si tú eres cristiano, And let me tell you this, if you're a Christian, no tienes por qué vivir amargado tampoco. you don't need to live in bitterness either. No tienes por qué vivir enojado. There's no reason to live in anger. A veces por la vida que tuvimos antes hasta nuestra frente está siempre a la defensiva. Sometimes even because of our past life, we always have like our eyebrows are just always scrunched up. No, what's the word? Whatever. Your forehead, thank you. Your forehead is always scrunched up. That's what I'm trying to say. Entonces, no tienes por qué vivir amargado tampoco. So you don't have to live in bitterness either. Vamos a hacer una prueba rápida. We're going to do a bit of a quick test. Va un niño con su papá y le pregunta, So son comes to dad and asks him a question. papá, ¿las vacas fuman? Hey dad, do cows smoke? No, hijo. No, son. Ah, entonces está quemando el establo. Oh, well then the stable is burning. Ya ven, no tienen por qué vivir amargados. See, you don't have to live in bitterness. Ríanse de los chistes del pastor Tony. Laugh at pastor's jokes. La próxima vez que el pastor Tony cuente un chiste, quiero que se rían bien fuerte, por favor. Laugh at Pastor Tony's jokes. Next time Pastor Tony tells a joke, I want you to laugh really hard. El problema no es que sus chistes sean malos, es que estamos aquí muy amargados. So the problem is that his jokes aren't bad. It's just that we're all really bitter here. Saludos, pastor, seguro nos está viendo. Hi, Pastor. I'm sure he's watching us.
Ya en serio, But seriously, Dios puede hacerte libre. God can really free you of this. Si tú identificas que te sientes triste, amargado, deprimido, Dios puede hacerte libre. If you identify that you feel down and bitter and depressed, God can set you free of that. Finalmente el versículo 32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Now, lastly, verse 32 says, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Sean amables unos con otros. Be kind to one another. Un pastor una vez dijo, los cristianos deben ser buena onda. One time a pastor said that Christians should be liked. Y es una forma muy sencilla de decirlo, pero es verdad. And I think that's a really simple way of saying it, but it's true. Un cristiano debe ser amable, debe ser amoroso, Like a Christian should be loving, a Christian should be nice. debe tener un buen corazón, tratar bien a los demás. It should have a good heart and treat others well. Y además perdonar a todo mundo. And even more than forgiving everyone as well. Por eso el ladrillo número 7 para construir tu vida espiritual es, sé amable y perdona. That's why brick number 7 to building your spiritual life is being kind and forgiving. Sé amable y perdona. Be kind and forgive. Si tú haces esto, estás construyendo tu vida espiritual. If you do that, then you are building your spiritual life. El principio para perdonar es, Dios te ha perdonado a ti. The principle of forgiveness is that God has forgiven you. Yo sé que a veces perdonar es difícil. I know that sometimes forgiving others is hard. Yo sé que a veces tienes la razón. I know sometimes that you're right. Tienes todo el derecho para no perdonar. And you have it in all of your right to not forgive. Pero Dios nos puso el ejemplo. But God set the example for us. Dios no tenía por qué perdonarnos, God didn't have any reason to forgive us, pero lo hizo. but He did. Dios tenía razón, God was right, pero nos perdonó. but He chose to forgive. Y ahora nosotros debemos seguir su ejemplo. And now we should follow His example. Así que por muy difícil que sea perdonar, es posible. So even though it may seem and it might be very hard to forgive, it is possible. Es posible, ¿sabes cómo? You know how it is possible? Si el fundamento, lo de acá abajo, está sólido. It's possible if the foundation underneath you is firm. Y ya lo hemos dicho, ese fundamento es tu relación con Dios. And what we've said, that foundation is your relationship with God. La única forma en la que puedes perdonar verdaderamente es porque tú estás tan lleno de Dios que el amor de Dios fluye. The only way to truly be able to forgive is for you to be so full of God's love that God's love flows through you. Entonces, una vez más, no es, ¿ok? So once again, it's not En tus propias fuerzas. in your own strength. Todas estas acciones son ladrillos para crecer, All of these actions are bricks in order to grow, pero tiene que tener como fundamento tu relación y contacto con Dios. but they need to have a foundation of your relationship and your constant contact with God. Esto solo va a suceder si tú pasas más tiempo con Dios. And this is only going to be able to happen if you spend more time with God. Amén. Amen? Entonces estas son buenas noticias sobre construir nuestra vida espiritual. So that's the good news about building our spiritual lives.